that solemn warning. We don't know what time, and you don't know what time that this city one day is going to be laying out here at the bottom of this ocean. Oh, Capernaum, said Jesus, thou who exalted into heaven will be brought down into hell. For if the mighty works had been done in Sodom and Gomorrah, it had been standing to this day. And Sodom and Gomorrah lays at the bottom of the Dead Sea, and Capernaum's in the bottom of the sea. Thou city, who claims to be the city of the angels, who's exalted yourself into heaven and sent all the dirty, filthy things of fashions and things to even the foreign countries come here to pick up our filth and send it away. With your fine churches and steeples and so forth the way you do, remember, one day you'll be laying in the bottom of this sea. You're a great honeycomb under you right now. The wrath of God is belching right beneath you. How much longer you'll hold this sandbar hanging out over that, when that ocean out yonder a mile deep will slide in there plumb back to the Salton Sea. It'll be worse than the last day of Pompeii. Repent, Los Angeles. Repent, the rest of you, and turn to God. The hour of His wrath is upon the earth. Flee while there's time to flee, and come into Christ. Ingenieros de Canadá y los Estados Unidos quieren respuestas. Esta moderna estructura es muy similar a cientos de edificaciones en la zona de megaterremotos de Norteamérica. ¿Por qué colapsó? Es un misterio. Se espera que los modernos códigos de construcción sean más indulgentes, con menos requisitos, pero vemos edificaciones nuevas muy dañadas. Los ingenieros necesitan saber si hay algo mal con sus normas. Esta columna se hundió 1.21 metros. Este condominio de 4 pisos en los suburbios de Santiago se parece mucho a miles de estructuras dispersas por toda la costa oeste de Norteamérica. Las paredes diseñadas para permitir más espacio de estacionamiento se doblegaron. Las paredes pudieron ser más fuertes si hubieran tenido refuerzos de acero que actuaran como una jaula. No hay muchas barras para contener el hormigón. Durante un terremoto, se supone que las barras de acero deben sostener el concreto, incluso si se rompe en pedazos. Una pared rota todavía tiene algo de fuerza siempre que los trozos de hormigón permanezcan en pie. Pero los espacios de esta jaula son demasiado grandes y los trozos de hormigón se desmoronaron dejando la edificación sin soporte. Hay demasiado espacio entre estas uniones. Si hubiéramos diseñado mejor y más ajustada esta jaula de acero en la parte exterior de una columna, las barras de refuerzo habrían sostenido el concreto y la construcción estaría en pie. En el puente de Concepción, los ingenieros encuentran el mismo problema. Los espacios entre las barras de refuerzo son demasiado grandes para contener el hormigón. Necesitamos proporcionar vínculos para asegurar la columna de manera que el núcleo sea estable y no se agriete en la forma que lo hizo. En Río Alto se ven las mismas señales reveladoras de una falla mal contenida. Ver ese pequeño muro donde están incrustadas las barras, sin duda nos indica que sufrió muchas sacudidas y finalmente las barras se doblaron y el siguiente ciclo las rompió por completo. Resulta que una de las pocas diferencias entre los códigos de construcción de Chile y de Norteamérica es la contención. En Chile, los constructores no están obligados a hacer jaulas. Sus edificaciones tuvieron un buen desempeño en el terremoto de 1985 y creo que modificaron sus códigos de construcción para aprovechar ese buen desempeño. Lo que vimos en este terremoto es que algunas de sus disposiciones pudieron ocasionar varios de los daños hallados. Los investigadores ahora creen que los múltiples problemas en Río Alto se combinaron para derrumbar el condominio. 3038. Este video promocional no lo muestra, pero Río Alto tiene un garaje subterráneo, probablemente un piso abierto. Los investigadores se concentran en el garaje, pero también en algo cerca de la parte frontal. Aquí tenemos una grieta.
No debe haber muchas barras de refuerzo en ese lugar. Solo tiene 3 vigas, que no es lo esperado. Las pocas que se usaron se separaron o se rompieron. Se levantó, fracturó las vigas y derrumbó la estructura. Se transfirió por este lado y llegó hasta la parte de atrás. Durante 2 minutos de severas sacudidas, Río Alto se desplazó hacia atrás y hacia adelante. La orilla del río amplificó las ondas sísmicas. Las grietas aparecieron en el estacionamiento. Las barras de refuerzo se doblaron una y otra vez. Y finalmente, se dieron a la presión. Las barras de refuerzo de la parte frontal del complejo debieron contener la edificación. Pero no fue suficiente para lograrlo. Y finalmente, Río Alto se derrumbó. 8 personas perdieron la vida. Los ingenieros de Hanchile, impresionados por la forma en que muchas construcciones quedaron intactas y decepcionados por las estructuras nuevas que no pasaron la prueba de un megaterremoto. En Chile sufrieron terremotos de magnitud 7, 8 y más en los últimos 100 años. En el noroeste del Pacífico no hemos sufrido terremotos de magnitud 7 en los últimos 100 años. Así que yo creo que es mucho más difícil convencer a las personas de que están en grave riesgo. Desde mi punto de vista, debo buscar ingenieros y hacer cosas diferentes, eliminar temores y preocupaciones, hacer mejor las cosas. Y el error más grande que cometeremos es no escuchar estas lecciones y no aplicar esto a nuestros códigos. Los ingenieros dicen que con tiempo suficiente, tecnología y dinero, la mayoría de las edificaciones se pueden hacer resistentes a los terremotos. Pero por ahora es algo que ni siquiera se ha considerado en la mayoría de edificios irregulares, como también en los que tienen frentes de cristal y amplios garajes. Estemos listos o no, el megaterremoto se acerca. Megaterremotos. ¿Seremos los siguientes? Japón, una de las mayores economías del planeta y uno de los países más densamente poblados del mundo. Japón es un lugar obsesionado por la seguridad, lleno de fallas sísmicas y volcanes. No hay lugar en el globo más preparado para los terremotos. Después del perjudicial terremoto a mediados de los 90 en Kobe, Japón invirtió una cantidad de dinero en sofisticadas redes de monitoreo e investigación. Es el país más preparado. Tiene ciertos códigos de construcción y muchos instrumentos de medición. Todos sienten envidia de Japón. 11 de marzo de 2011. Faltan unos minutos para las 3 de la tarde. Años de planificación de emergencia serán puestos a prueba. Parecía que hubiera un martillo neumático debajo de la edificación. El científico de terremotos Chris Goldfinger se encuentra en Japón en una reunión de sismólogos de todo el mundo. De inmediato supimos de qué se trataba y salimos corriendo. Nos quedamos afuera durante los 5 minutos que duró el terremoto. Fue una eternidad. Cuando el temblor se detuvo, habían pasado 5 minutos. Poco tiempo después, las olas del tsunami llegaron a tierra. De inmediato, los científicos supieron que se trataba de un terremoto de gran magnitud. Estudiamos los terremotos, los registramos en un papel, pero nos enteramos que mucha gente no lejos de allí estaba siendo arrasada, mientras lo único que podíamos hacer era preocuparnos. Gigantescas olas destruyeron todo a su paso. Cuando el agua se retira, miles de edificios y viviendas colapsan. Más de 18,000 personas mueren o desaparecen. Cuando los sismólogos calculan el tamaño del terremoto, determinan una cifra, magnitud 9.0.
Pocas veces Japón había sido golpeado por un superterremoto. Es más poderoso de lo esperado por los sismólogos en esta área. Es el mayor terremoto jamás registrado en Japón y el cuarto registrado en el planeta desde 1900. Fue más grande que cualquier cosa que se pudiera presentar en la fosa de Japón. De acuerdo con nuestra teoría geofísica, era imposible que un terremoto de esa magnitud se presentara en ese lugar. Creíamos que esto no podía suceder. El terremoto dejó a la ciencia sísmica en una situación de crisis. 5 minutos de sacudidas destrozaron las presunciones más básicas de dónde ocurren los grandes terremotos. Con muy pocas excepciones, la comunidad científica de la Tierra fue abofeteada y humillada por este terremoto. Los megaterremotos solo ocurren en pocos lugares de la Tierra. El norte de Japón es el nuevo miembro del club. Y lo que acaba de ocurrir en Japón se presentó hace mucho tiempo en los 1.200 kilómetros de línea costera que van desde Vancouver hasta el norte de California. De hecho, hasta el desastre del 11 de marzo, era la costa oeste de Norteamérica, no Japón, a quien se le atribuían las posibilidades del próximo megaterremoto. Conocida como la zona de subducción de Cascadia, es uno de los lugares más peligrosos del mundo. La placa Juan de Fuca se mueve bajo la placa de Norteamérica y esta última se mantiene arriba, mientras la de Juan de Fuca acumula tensión a lo largo de esa frontera. Cuando las placas se liberan, se producen enormes sismos, temblores severos y otros megaterremotos en la cuenca del Pacífico. Algo muy destacado en este terremoto es que golpeó no solo una, sino 5 ciudades. Son 5 urbes grandes y relativamente recientes, modernas comunidades con enormes agrupaciones de rascacielos que nunca fueron probadas en el mundo real. Los megaterremotos son poco frecuentes y el reconocimiento de la falla de Cascadia como una zona de subducción muy activa es relativamente nueva. Solo se llevó a cabo hace 25 años. Es un problema enorme en ciudades como Vancouver, Victoria y Portland. Ciudades con enormes vecindarios de ladrillo y concreto que no fueron construidas teniendo en cuenta los grandes terremotos. Los japoneses son considerados como los más preparados para este tipo de eventos y fueron arrasados. Por eso cuando me preguntan si pienso que estamos preparados, respondo que no. Y no creo que lo estemos. Tenemos mucho trabajo por hacer. Y el tiempo se agota. Desde 2004 se han producido 3 de estos megaterremotos en la cuenca del Pacífico. Algunos científicos creen que los desastres pueden estar vinculados. El único lugar en la cuenca del Pacífico que no se ha visto afectado es América del Norte. Está claro que se presenta una serie significativa de grandes terremotos, casi uno al año desde 2004. Durante 40 años antes de esto, no se habían presentado terremotos de magnitud 9. La verdad produce temor. Lo que sucedió hoy causaría un gran daño en el noroeste. La pregunta es cuándo, no si sucederá. Y ya ha ocurrido aquí antes. Muy bien. Ninguna persona viva ha experimentado un megaterremoto en el noroeste del Pacífico. Esta era la principal herramienta usada por los científicos para averiguar dónde era posible que se presentara un megaterremoto. El informe menciona que estos siempre se presentan donde la corteza es más joven, áreas como la costa oeste de Norteamérica. A cientos de kilómetros del estado de Washington, nuevo suelo marino se forma todos los días. Como una cinta transportadora avanza lentamente hacia la costa oeste. El viaje tarda solo 12 millones de años. Su edad lo convierte en territorio propicio para los megaterremotos. Pero el fondo del mar en Japón no podría ser más diferente. La corteza subducida en Japón tiene casi 130 millones de años. Durante ese tiempo, La pregunta que todos se hacen en Norteamérica es, ¿será la subducción de Cascadia la siguiente? Ocurre en cada 300 años. La última vez fue hace 310 años.
La devastación en Japón demuestra lo que sucede cuando subestimamos el poder de un sismo de subducción. Son fuerzas que siguen actuando y lo más importante es aprender de Chile, de Sumatra, de Japón. En Japón, mientras los investigadores de terremotos buscan evidencias de terremotos pasados, emergen historias de antiguos monumentos de piedra que advierten de tsunamis pasados. Uno de ellos se encuentra sobre el puerto de Aneyoshi. Este es uno de los puntos más cercanos al epicentro del terremoto. Cuando la ola del tsunami alcanzó tierra, se apresuró por la ladera y atravesó un barranco escarpado para detenerse en donde ahora se halla pintada la línea azul en la carretera, casi 75 metros sobre el nivel del mar y a 1,5 kilómetros de la línea costera. Hizo todos estos giros hacia el valle, arrastrando todos estos escombros hasta esta altura. Era una gran energía. Pero solo unos pocos metros arriba de la carretera, ahí está. Chris Goldfinger localiza una de las evidencias de un pasado violento en Japón. Siempre han estado ahí. Solo faltaba que otros científicos examinaran más atrás en el tiempo. Si se hubieran atendido las advertencias, se hubiese podido reducir drásticamente el alcance de la catástrofe del 11 de marzo, que dejó más de 18,000 personas muertas o desaparecidas y destruyó un reactor nuclear. Pero la suerte de Cascadia acabará algún día. Su próximo megaterremoto ya está atrasado, y una oleada de gigantescos terremotos en la cuenca del Pacífico hace que muchas personas en Norteamérica se pregunten si esta área será la siguiente. Un megaterremoto y un monstruoso tsunami mataron miles de personas. Cientos de kilómetros de costa desaparecieron. Al otro lado del Pacífico, en Canadá y los Estados Unidos, los científicos investigan un tesoro de datos sísmicos, producidos por uno de los terremotos más grandes y mejor documentados de la historia. El desastre de Japón es un llamado de atención. La zona de subducción se extiende desde la isla de Vancouver hasta el norte de California y espera su propio megaterremoto. No estamos cerca de estar preparados. No somos previsivos como Japón y el terremoto será igual. Desde 2004, la cuenca del Pacífico ha sido golpeada por 3 inusuales megaterremotos. En un terremoto hay que correr. Debido a la cercanía entre ellos, los científicos se preguntan si de alguna manera están conectados. Tenía 9.0. En 2005, otros sismos producidos entre 1952 y 1964 llamaron la atención del Dr. Charles Buffet. Uno de esos terremotos destruyó Anchorage, en Alaska. Eran extraños porque se supone que estos grandes terremotos son inusuales. Se presentaron 9 desde 1901, 3 de ellos en un periodo de 12 años. El Dr. Buffet se preguntó si los megaterremotos podían presentarse en racimos. Cuando se produjo el terremoto de Sumatra en 2004, predijo que habría más. Y tenía razón. En menos de 7 años hubo 3 grandes terremotos, 2 de 9 grados y uno de 8.8. La pregunta es, ¿cuánto tiempo durará esto? Fue sorprendente que se hubieran presentado los terremotos de Sumatra, Chile y Tohoku. No fue coincidencia. Así que me preocupa que en algún lugar se presente el siguiente. Y ese lugar puede ser aquí. Los científicos dicen que la falla de Cascadia frente a la costa oeste podría moverse en cualquier momento. Ya sucedió hace mucho tiempo, y Norteamérica es el único lugar de la cuenca del Pacífico que no se ha visto afectado por estos terremotos. Pero ¿qué puede haber detrás de esta serie? Justo aquí. Buffet sugiere que los grandes terremotos podrían transferir la tensión de un extremo de la costa del Pacífico al otro. Las placas tectónicas que forman el fondo del mar en el Océano Pacífico son como un castillo de naipes. Se empujan constantemente y tratan de deslizarse una sobre otra. Cuando las placas fallan y se deslizan, se origina un terremoto. Tal vez el primero se produce al azar, porque existe un número de zonas que pueden deslizarse. Y cuando una de ellas lo hace,
se inicia una especie de mecanismo que impide que otras zonas cercanas tengan la presión suficiente para deslizarse. Podemos tardar años en probar que los racimos son reales. Para entonces, el terremoto que le falta a Cascadia ya puede haber ocurrido. Pero por ahora, los investigadores tienen las manos llenas con un nuevo descubrimiento que sugiere que la costa oeste debe preocuparse por algo más que un sencillo megaterremoto. Un gran misterio para los científicos de todo el mundo es averiguar rápidamente cómo pudieron ignorar las pistas que advertían de un inminente desastre en Japón. Hay muchos escombros. Más de 18,000 personas perdieron la vida o están desaparecidas. En Norteamérica, los científicos dicen que podría suceder lo mismo o algo peor. En el laboratorio de Chris Goldfinger, los núcleos de lodo son una prueba de los megaterremotos que han devastado la costa desde la isla de Vancouver hasta el norte de California. Como la caja negra de un avión, los núcleos han registrado 19 gigantescos terremotos en un período de 10,000 años. Y recientemente, los investigadores notaron algo extraño. Las capas de barro parecen demostrar que puede haber una conexión entre las dos zonas sísmicas más peligrosas de Norteamérica. Durante años, los sismólogos estadounidenses han centrado gran parte de su atención en la falla de San Andrés, que destruyó San Francisco hace más de 100 años. La falla de San Andrés recorre casi toda California y se espera un gran terremoto en cualquier momento. Entender por qué y cuándo se producen los terremotos ha sido un gran misterio. Sin embargo, evidencia reciente señala que la mayoría de los grandes terremotos en la falla de San Andrés sucedieron casi al mismo tiempo que los de la falla de Cascadia. En otras palabras, parecen estar conectadas. Tenemos casi el mismo número de terremotos al mismo tiempo durante los últimos 3,000 años. Y son tan similares que con el carbono radioactivo no se puede distinguir el número 12 del 15. Frente a la costa norte de California, la falla de San Andrés se hunde en el mar. Los perfiles sísmicos recorren la falla de San Andrés. Algunos científicos creen que con el tiempo la falla de Cascadia se conectará bajo el agua con un área poco estudiada, llamada la Triple Unión. Embarcaciones recorren la zona buscando el lugar exacto donde las dos fallas se enfrentan. La amenaza es clara. Un devastador terremoto en Cascadia y un tsunami seguido de un megaterremoto en la falla de San Andrés afectarían severamente Los Ángeles o San Francisco. Un escenario que no puede ser ignorado. Imaginemos que sufrimos uno de estos terremotos ahora, que estamos recogiendo los escombros, pero la atención se transfiere a la falla de San Andrés, haciéndola deslizarse de repente, así que sufrimos un segundo terremoto en San Francisco, incrementando el desastre. Hay que pensar en las consecuencias. Si bien los investigadores de grandes sismos pueden haber hallado el posible desencadenante de la falla de San Andrés, todavía buscan lo que provoca el deslizamiento de fallas como la de Japón y Cascadia. La respuesta puede estar en la gran cantidad de datos recolectados por la extensa red sísmica de Japón. Hay personas que observan todo tipo de cosas, como por ejemplo durante los últimos años, los terremotos fueron diferentes a los que normalmente suceden en esas regiones. Uno de los aspectos que examinan son estos mini-sismos. Estos diminutos temblores se presentan desde hace varios años bajo la falla de Cascadia, durante unos cuantos días y luego desaparecen. Casi como un reloj, se presentan cada 14 meses. Parece muy razonable que uno de estos aumentos de tensión sea la gota que derrama el vaso. Y la presión bajo la costa oeste de Norteamérica va en aumento. Estas estaciones de GPS sobre el suelo, que parecen monumentos sobre Vancouver, son comprimidas como gigantescos resortes. Los científicos creen que el origen es la placa oceánica que empuja la placa de la costa oeste de Norteamérica.
Estos monumentos son empujados levemente cada año hacia el interior de Columbia Británica, a un ritmo de casi 5 milímetros por año. Un día, el resorte se soltará de nuevo, y cuando eso suceda, la gente en miles de kilómetros cuadrados a la redonda sufrirá un megaterremoto. Exactamente eso ocurrió en Japón. En Japón es demasiado tarde para reescribir la historia, pero en Norteamérica el próximo megaterremoto se acerca, y la nueva evidencia muestra que sería el más grande en miles de años. Durante los últimos 7 años, una serie de extraños grandes sismos han destruido casas, edificios y puentes en Sumatra, Chile y más recientemente en Japón. El país que más sabe de terremotos en el mundo subestimó terriblemente el desastre. Miles de personas murieron o desaparecieron y un reactor nuclear quedó en estado crítico. No fueron diligentes para averiguar en qué clase de entorno se encontraban. En Vancouver y a lo largo de la costa oeste de Norteamérica hay una creciente evidencia de que un gran terremoto se acerca. Este es un cambio notorio. Las estaciones de GPS muestran que la costa oeste está siendo oprimida como un gigantesco resorte. Las mediciones son casi idénticas a las observadas en Japón antes del megaterremoto. Después que el terremoto de Japón liberó cientos de años de tensión reprimida, el país se estiró y se estabilizó. A pocos kilómetros de distancia, una ciudad que no fue afectada por el tsunami descendió tanto que ahora la marea llena las calles 2 veces al día. Partes de esta ciudad no serán funcionales. Parece que hay varias agrupaciones de terremotos. Los terremotos parecen presentarse en grupos de 4 o 5, un grupo cada 300 años. Y después, en casi todos los casos, el racimo termina con un terremoto gigante 3 veces más grande que los otros. Esto sucedió hace 6.000 años. En estos núcleos se nota un gigante. Ahora la pregunta es, ¿pudo Norteamérica haber sufrido un megaterremoto de esta magnitud? Tan grande como fue, al comparar el tamaño del terremoto de 1700 con todos los demás en los últimos 10.000 años, es pequeño. Basado en el patrón anterior, se puede considerar que no es lo suficientemente grande para cerrar este racimo. Aquí es donde surge un enigma, la posibilidad de que la agrupación no haya terminado. Significa que habrá otra. Si el siguiente megaterremoto es un gigante como el que sucedió hace 6.000 años, podría ser 3 veces más devastador que el terremoto que sacudió a Japón. Las sacudidas podrían durar al menos 4 minutos. El área de la isla de Vancouver hasta Sacramento, California, quedaría devastada. En los antiguos vecindarios construidos antes de los nuevos códigos sismo-resistentes, los puentes se desvanecerían, miles de estructuras quedarían dañadas o completamente destruidas. La cifra de muertos podría ascender a miles. Es impresionante pensar en eso sin importar qué tan bien esté construido algo. ¿Cuántas oscilaciones puede soportar antes de derrumbarse? Nadie lo sabe. Estamos obligados a contemplar algo que se consideraba imposible, poco probable. Pero la verdad es que no se había considerado. Mira esto. Ahora los investigadores de grandes terremotos en Norteamérica saben que el error de Japón no se puede repetir. Estaba en las rocas. Subestimar el poder de una zona de subducción costó miles de vidas. Soy ingeniero. Mi responsabilidad es proteger a la sociedad. Y veo que no hice bien mi trabajo. Creo que necesitamos formular una cantidad de interrogantes a nuestros científicos, planificadores, ingenieros. ¿Entendemos de verdad los peligros también como lo creemos? La ciencia es un blanco en movimiento. No siempre se tiene la respuesta correcta. Y a medida que avanza el conocimiento, progresa la comprensión de los peligros y la manera como podemos aprovecharla. En Cascadia hay mucha evidencia que demuestra que se espera un terremoto similar, pero desestimamos el de Tohoku. Y nos equivocamos.
No hay duda de que la costa oeste de Norteamérica tiene un tiempo prestado. Si los megaterremotos que azotan la cuenca del Pacífico están conectados, entonces Cascadia podría sufrir el próximo. 20 a 30 centímetros. Nunca ha sido más importante develar un secreto, porque estemos listos o no, cada día que pasa, Norteamérica avanza a la fecha de un encuentro con un megaterremoto, un mega desastre. No se puede dar nada por hecho. Do you love him? Amen. Will you serve him? Amen. Will you believe him? Amen. 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 He's the Father. Amen. He's the Son. Amen. He's the Holy Ghost. Amen. 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 Still a singing. Amen. 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 Do you love him? Amen. Is he coming? Amen.